Hola, buenas tardes, queridos socios, queridos y queridas amigas y amigos del Ateneo de Cádiz. Continuamos con el ciclo de conferencias. Recordar, el ciclo de conferencias sustituyó al ciclo de la defensa de los trabajos fin de grado de los egresados premiados por este Ateneo, los egresados de la Universidad de Cádiz premiados por este Ateneo, y a renglón seguido comenzamos un ciclo de conferencias. Que la primera de ellas la impartió nuestro vicepresidente José María Esteban, y hoy tenemos la segunda de las conferencias, que también la va a impartir otro de nuestros vicepresidentes, Diego Jiménez Benítez, al que le doy las gracias en mi nombre y en nombre del Ateneo por el esfuerzo de presentarnos la conferencia esta tarde. Diego, como todos sabéis, no necesita presentación. Él es doctor en filosofía, es también licenciado en sociología, y lleva la tertulia sociológica dentro del Ateneo, que si visitáis nuestra página, pues veréis que es visitada por cientos de personas. En definitiva, creo que el ciclo que acaba de empezar, hoy tenemos la segunda de las conferencias, pues está siendo exitoso. Desgraciadamente lo tenemos que hacer a puerta cerrada, pero sí que estamos comprobando que hay cientos de personas que lo van siguiendo a través de nuestro canal. La conferencia de hoy, las ideologías, razones y emociones, pues nada más que el título ya es un título sugerente, un título que promete y un título que está en candelero en cuanto a la situación política que tenemos en nuestro país. Así que de nuevo, Diego, muchas gracias y cuando quieras puedes comenzar. Gracias, Pedro. Buenas tardes, saludos a las personas ateneístas, a las socias, a los socios y al público en general que va a poder escuchar y ver esta conferencia en el momento en que lo deseen. Evidentemente sé que el título tiene especialmente tirón en estos días y en esta etapa convulsa que vivimos en el ejercicio de la política en nuestro país y lógicamente me imagino que aquí hoy propiamente sería un terreno perfecto para una tertulia. Desgraciadamente por las cuestiones y tal lo convertimos en conferencia, una especie de conferencia en la que principalmente voy a marcar un poco lo que es el marco filosófico y sociológico de las ideologías y lo que son las razones y emociones en su impacto. Evidentemente, hoy día todavía las neurociencias no estudian, no miden las emociones de una manera en la que podamos usar todavía estadísticas. Es difícil esa medida, entonces vamos a hacer un desarrollo lineal, teórico, en el que fundamentalmente vamos a, después de una introducción de corte un poco filosófico y más social, entraremos a abordar el difícil tema, el casi imposible tema de la neutralidad o la objetividad en las ciencias sociales, fundamentalmente en la sociología, para pasar luego a estudiar ese concepto de ideología, desde el marco sociológico, ver los tipos de ideología que se han desarrollado, sobre todo en el 19 y el 20, en el 21 lo que está empezando ahora, y luego veremos la repercusión que tienen tanto el clásico apoyo de la razón en las ideologías y el nuevo descubrimiento de las emociones, de esa política emotiva, impulsiva, que potenciada por las redes sociales cada vez tiene mayor influjo. Terminaremos con lo que es ese apartado sobre la polarización, populismos y la necesidad de conservar y de proteger la democracia frente a esto que se hace absolutamente actual. Voy a empezar con la introducción y para eso me voy a basar en una especie de testamento, decía así el propio Bertrand Russell, escribía, a él le dieron el Premio Nobel de Literatura en el año 50, tiene ya un predicamento, 1950, y Bertrand Russell, que es un filósofo, matemático, lógico, que ha dado pie a muchísimas de las teorías modernas en matemática, de lógica, de la teoría de conjuntos, incluso de la informática, fundamentalmente recibió su Premio Nobel de Literatura por su defensa de los ideales humanitarios y por su libertad y por la libertad de pensamiento. Curiosamente decía él mismo decía que él era un socialista liberal. En este país, escuchar esto, una cosa puede ser llamativa, y sobre todo en estos momentos, decía en el fondo que ni profundamente socialista ni profundamente liberal, sino esa especie de término de terreno medio,
y en su testamento para el futuro decía dos cosas, dos consejos, uno intelectual y uno moral. Leo porque es textual. Me gustaría decir dos cosas, una intelectual y otra moral. Desde el punto de vista intelectual, cuando estás estudiando cualquier materia o considerando cualquier filosofía, pregúntate solamente cuáles son los hechos y cuál es la verdad que esos hechos muestran. Nunca te dejes influenciar por lo que tú deseas o por lo que crees, o por lo que crees que traería más beneficios sociales. Toma en cuenta única y solamente los hechos. En este sentido, una aseveración intelectual muy científica, en ese campo, ¿no? Y da un consejo en lo moral. Y en cuanto a lo moral, debo decir que el amor es sabio y el odio es una tontería. En este mundo en el que nos estamos interconectando más y más, cada vez más cercanamente, debemos aprender a tolerarnos los unos a los otros. Tenemos que aprender a aguantar el hecho de que algunas personas dirán cosas que no nos gustan, que no nos gustarán, y solo podemos vivir juntos de esa manera. Y si queremos vivir juntos y no morir juntos, tenemos que aprender esa especie de caridad, tolerancia, que es absolutamente vital para la continuación, para nuestra continuación en este planeta. Lo que decía Bertrand Russell, unas buenas intenciones, una buena declaración de intención. Bien, partamos de que todas nuestras acciones, sobre todo las que son voluntarias, evidentemente, las que realizamos los seres humanos, tienen detrás todo un conjunto de un trasfondo de ideas, creencias, razones, argumentos y emociones que le dan un sentido, una proyección a nuestra vida. De alguna manera, incluso algunos dicen que por supuesto, de alguna forma marcan nuestra ética y nuestras acciones, pero algunos dicen, algunos pensadores, que somos mucho más lo que hacemos que lo que decimos, e incluso que lo que pensamos. El papel como humano, fundamentalmente, socialmente, como diría Aristóteles, lo vamos a ver ahora, de animal político, es muy importante lo que hacemos, ¿no? Realmente las tres variables, el pensar, sentir y hacer, que parten desde nuestro conocimiento, desde nuestros afectos y desde nuestra propia motivación, son actitudes fundamentales para saber dónde estamos, cómo estamos y qué podemos hacer en el mundo. El famoso lema de la Ilustración de Kant es sapere aude, sé audaz, atrévete a saber, atrévete a pensar por ti mismo, marcó lo que fue la autonomía de la razón, la confianza en la razón en la modernidad. Y desde esta independencia fue desde donde cogieron fuerza las teorías contractualistas anteriores, de Locke, Hobbes, Rousseau, etc. Eso basado en el contrato social y el pacto de no agresión con los otros, donde el tejido donde se va a poder desarrollar la vida y las organizaciones sociales. Según Aristóteles, tal cual sigue apareciendo, yo recuerdo cuando estudiaba y no existía Wikipedia, aparecía en todas las enciclopedias, pero aparece en todos los sitios, esa afirmación de Aristóteles de que somos animales racionales, comunicantes y políticos, parlantes y políticos, ¿no? Y que el lenguaje es la base, según Aristóteles, de nuestra cultura y nuestra propia sociedad. Muy importante es conocer nuestros conceptos, nuestros razonamientos, las palabras en uso, porque en el fondo ordenan nuestra realidad vital. Hoy estamos aquí, no estoy diciendo hoy, no estoy diciendo ayer ni mañana, martes, en un día de los 7 de la semana, 16 de marzo, de 12 meses, del año 21, si seguimos el calendario gregoriano y de la época del nacimiento de Jesucristo, y vamos a hablar de ideologías que hay que definir aquí muy bien, lo otro ya está más definido por el calendario, y el Ateneo de Cádiz, que como es el segundo de España, es bastante conocido, el segundo más antiguo de España, el más antiguo. Nuestros conceptos van a acotar lo que captamos de la realidad y prácticamente nuestra propia realidad personal está marcada desde ahí. 3 aportaciones filosóficas, la del doctor ingeniero aeronáutico y filósofo, pasa más a la historia como filósofo, Wittgenstein, cuando dice que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, hasta donde llega mi lenguaje llega mi mundo. Heidegger, que decía que el lenguaje es nuestra casa, el lenguaje es la casa del ser, me muevo en mi casa, es el lenguaje. Y Nietzsche, que desde el punto de vista contrario, desde un punto de vista opuesto, critica ese mundo inteligible, ese mundo de las ideas, ese mundo de Platón, y mantiene que solo existe el mundo sensible, y el lenguaje lo que hace es manipular y cosificar la realidad. Él nos separa un poco de lo sensible y cosifica una realidad que no sabemos realmente qué realidad sería sin el lenguaje. Hay un libro famoso de los
principales cuando uno estudia los primeros años de sociología, en su momento fue más célebre, ya en algunas cosas está un poquito más pasado, que es un libro de unos sociólogos norteamericanos, Berger y Luhmann, que es La construcción social de la realidad, del 66, en el que mantienen también que la realidad se construye socialmente por medio del lenguaje y a través de la interacción social, propiamente a través del lenguaje. Y pasamos de los significados subjetivos a la facticidad, a la realidad objetiva, la creamos. Por ejemplo, el concepto de clase social. El concepto de clase social, la clase social no existe desde que lo dice Marx, que fue el que desarrolló el concepto de clase social. Tendríamos que retrotraernos o incluso venir un poco después, antes de que Marx hablara, todavía no existía la conciencia casi de clase social, ¿no? Pues, por poner un tema mucho más polémico y que va a entrar en lo que vamos a decir, por ejemplo, el tema de fascista. ¿Qué es un fascista hoy día? Se utiliza con mucha alegría ese término y ya George Orwell avisó de que cuidado con utilizar las palabras sin propiedad, porque se vuelve muchas veces contra el propio uso primigenio e importante, ¿no? Bueno, el concepto de ideología es fundamental, en filosofía es una cuestión central, en filosofía y sociología, y Aristóteles, que decía que nuestra mayor actividad, la actividad más importante era la de la contemplativa, la reflexión, el pensar, pero en esa actitud contemplativa, si lo juntamos con Sócrates, con el otro maestro Sócrates, que hablaba de que el diálogo es fundamental, porque lo importante es pensar, tener ideas, pensar, refrescarse, estar y a la vez dialogarlas. Son dos actitudes muy recomendables y, por supuesto, en tiempos de polarización como los actuales sociales. Decía Sócrates, con su idea del intelectualismo moral, que los ciudadanos buenos, las buenas ciudadanas, son las personas que se preocupan por el bien común y colaboran en la búsqueda y en su consecución. Pero necesitamos a los demás para definir esos conceptos de lo bueno, de lo justo y del bien común. Actualmente nuestra sociedad muy enfrentada políticamente, bastante impulsiva, muy infantilizada por el juicio rápido, fomentado por las nuevas redes sociales, debe buscar vías de reflexión más serenas. Y para eso hay que tener elementos, ¿no? Las cosas no van a ser buenas o justas porque me interesen a mí, porque egoístamente me interesen a mí o a mi partido, sino que lo importante sería orientarnos hacia el bien común, en lo inteligente, ya lo decía Sócrates en su momento, y vamos a indagar desde aquí un poco entre nuestras ideologías y nuestras emociones. Abordamos primero este tema complicado de la neutralidad en las ciencias sociales y tenemos que retrotraernos a Max Weber, que junto con Emil Durkheim fueron los fundadores de la sociología a principios del siglo XX. Weber, en una obra que era La política como vocación, decía que todas las ciencias parten de presupuestos valorativos. Evidentemente es claro que cuando elegimos una hipótesis, trazamos un proyecto de una investigación, estamos trabajando en el campo que en principio dominamos o queremos dominar más, y suele estar cargado siempre de presupuestos valorativos en algún sentido, pero donde más se nota, sin ninguna duda, es en la sociología y en la política como ciencia. Max Weber decía que no debían pararnos los presupuestos valorativos en la sociología, que realmente no se han podido delimitar del todo, no debían pararnos y que evidentemente había que comprometerse políticamente independientemente de que no estuviera claro del todo muchas veces el terreno. Lo que no puede ser, y hay que tener mucho cuidado, es con muchos conocidos, muchos sociólogos que han sometido resultados científicos a intereses de despachos del poder político. Esto no es nuevo, esto ha ocurrido a lo largo de la historia, y es fácil manipular a un tipo de sociólogo que lo es menos en este sentido. En otra obra de él, El político y el científico, Max Weber apunta 3 características muy claras, muy evidentes de un político, que debe tener un político. La primera, parece que la tienen todos, que es la pasión, pero el sentido de la responsabilidad y la mesura, la prudencia, menos. Cuando yo estudiaba en la Facultad de Ciencias Políticas, en Sociología, en la Universidad Complutense, en el primer curso ya, nos dijeron que había 2 opciones previas y necesarias antes de hacer investigación social. Y una era que el sociólogo dejara sus propios valores en la mesa, retirado, fuera de la mesa, o poner sobre la mesa y hacer explícito
los propios valores del investigador o del ponente, ¿no? De entrada, el propio título de la ponencia presenta un presupuesto de que las razones siempre han intervenido en las ideologías, pero que el papel que empieza a ser predominante y muy importante son las emociones, ¿no? Entonces habla a la clara de mi predisposición, de mi posición de partida. Pero yo tendría que decir también, en aras de ser un poquito más, intentar ser un poquito menos subjetivo, que mi posición personal no es la de un militante, no es un seguidor de ningún partido político. De hecho, he votado a partidos políticos muy diferentes cuando empezaba la transición. El espectro era bastante amplio y uno tanteaba un poco con esas edades de 18, de 20, 20 y pocos años. Se votaba de una forma más... Y en esa época muy ilusionado, muy repartido el voto, pero también había voto bastante radical. Pero a medida que he ido avanzando, pues he optado muchas veces entre la socialdemocracia y el liberalismo. Y ahora que está uno de alguna forma un poquito más centrado, y más centrado cuando joven, la verdad es que todavía no sabe uno ya ni a quién votar. Este movimiento de partidos y aparición y desaparición, ¿no? Nos complica las cosas. Desde luego no me gustan, y lo digo ya aquí, las soflamas, ni los extremismos, ni los radicalismos. Los desafíos sociales que vienen en el futuro, los retos que vamos a tener, y sobre todo en este país, son enormes. Y evidentemente no se van a solucionar con radicalismo. Habrá que mantener, por supuesto, el pensamiento crítico, la crítica siempre, la libertad de pensamiento y todo, pero lo racional es optar por cierta prudencia, porque los retos van a ser bastante graves. Vamos a hacer alusión varias veces a que hoy se sabe más de neurología y de neurociencia, que la psicología antiguamente entraba en estudios de ciencia social, hoy día son ciencias de la salud, pero además cada vez entra en un campo más científico, clínico, médico, con el tema de la neurología, ¿no? Hay un catedrático de psicobiología en el Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Facultad de Psicología, que afirma, Ignacio Morgado, que afirma, evidentemente lo que todos sabemos, ¿no?, que la educación, la familia, todos nuestros determinantes sociales, nuestro lugar de nacimiento, las personas con que nos relacionamos, hacen que seamos de izquierdas o de derechas al principio, pero que influyen en los factores biológicos. La pregunta de siempre: ¿pesa más el entorno, el ambiente, la genética? Es imposible de alguna forma encontrar un comportamiento en el que no influya ambos factores. De alguna manera él afirma con claridad que con el tiempo es fácil hacerse más conservador, que incluso es de sentido común y responde a una lógica aplastante en la propia forma de expresión y de visualización de lo que es el comportamiento social, y es que los jóvenes suelen ser más rebeldes y aceptan actitudes más agresivas, más novedosas, más aventureras, mientras que la falta de experiencia y de madurez, bueno, de ellos también les hace anclarse en una posición más propensa a la ideología. Morgado cree que con los años varían los valores, no varían los valores, sino que lo que hay que hacer, de alguna forma, es mantenerlo, pero buscando formas que atiendan a toda la ciudadanía, que es lo propio de la madurez, y no solo a la forma de pensar de uno mismo, ¿no? Evidentemente es más frecuente, lo tenemos todos bastante claro, que el viraje suele ser sociológicamente más de izquierda a centro y de centro a derecha, que se queda en izquierda a centro o centro derecha, etcétera, pero en inversa en muy pocos casos, por eso son muy señalados. Traigo aquí uno que lo voy a traer precisamente porque era profesor de la Facultad de Sociología, es sociólogo, y él mismo ha dicho, el señor Bestringe, Jorge Bestringe, él mismo declara que pasó del neofascismo francés, él tiene por cuna tiene ascendencia francesa, pasó del neofascismo francés al nacionalcomunismo. Incluso en España hemos visto los movimientos de la ultraderecha, políticamente desde la ultraderecha a los últimos escarceos que han sido con Podemos, lo cual es algo que no es muy frecuente, pero es simbólico en el sentido contrario, ¿no? Ignacio Jurado, que es un politólogo y profesor de la Universidad de Carlos III, piensa que los políticos moderan su discurso según sus intereses, según sus posibilidades o no de poder y de mando, y acceder a puestos de representación. Y otra persona bastante influyente, el profesor Carlos Rico, que es doctor en ciencia política por la Autónoma de Madrid, profesor también comillas, afirma que los partidos
cambian sus posiciones porque perciben que son más valorados por los votantes cuando se escoran a los extremos, cuando de alguna forma no se radicalizan, pero sí se abren el campo hacia la izquierda y la derecha, más que en posiciones de consenso. Evidentemente los jóvenes de hoy ven la política de una manera muy distinta, como se vio en la transición, casi hay 2 generaciones entre medio, y podríamos decir que las redes sociales han profundizado mucho en la polarización y los extremos, hasta el punto de que hoy día es difícil decir o mantener, y por supuesto que algún joven vote en el centro, vote opciones de centro. Según Ignacio Morgado, si el cerebro fuese rígido, si no se amoldase a nuestro comportamiento, los humanos habríamos desaparecido hace ya mucho tiempo, ¿no? Nuestra evolución ideológica obedece a un cambio de maneras de actuar porque la sociedad, o para que la sociedad muchas veces se adapte también a esos valores, ¿no? Con la edad asume que hay fórmulas basadas en el consenso. Normalmente la izquierda piensa más en que la dinámica de política debe introducir más competencia, más que cooperación, por supuesto que la cooperación también, y en los partidos de izquierda, pero fundamentalmente es esa competencia, esa lucha dialéctica que viene del propio hecho de lo que fue el marxismo, evidentemente, ¿no? Sin embargo, la dialéctica del enfrentamiento hoy día socialmente está superada, no políticamente, socialmente debe estar superada, y así nos debiera ir, como por ejemplo debiera ir también en la ciencia, donde el campo de la colaboración entre científicos, desde hace muchísimas décadas y bueno, digamos siglos de congresos, ¿no? De congresos y de colaboración a nivel global, ¿no? Mundial, es muy importante. De hecho, la competencia malentendida puede producir desgaste, corrosiones y crear un poco el círculo del odio, ¿no? La cooperación, afirma Morgado, es más progresista, más avanzada que el enfrentamiento. Y vamos a entrar en lo que es el propio concepto de ideología, en sociología, y cómo se han ido desarrollando al principio de ideas filosóficas, las distintas ideologías políticas, fundamentalmente en el 19 y el 20, ¿no? Por ejemplo, traemos aquí ya a finales del 18 cómo el término aparece primeramente para denominar una ciencia. La ideología no es un paquete, un software de uso, sino que era una ciencia. Pensaba el filósofo francés, el político Steve de Tracy, pensaba que la ideología debía estudiar las ideas, los estados de conciencia y su funcionamiento, las relaciones con los signos que se manifestaban. Empiezan en esta época a utilizarse muchos símbolos, algunos de estos son modernos, ¿no? Bueno, la paloma de la paz antigua, ¿no? Con el ramo de olivo, paloma blanca, que dio buena cuenta de ella también el señor Picasso, ¿no? Con tanto, la paloma de la paz, el signo de la no violencia, el de hacer el amor y no la guerra, el saludo hippie, ¿no? Un poco cargado de no violencia y de pacifismo, de alguna forma. Esa ciencia ideológica investigaría de alguna forma cómo se generan y se desarrollan nuestras ideas y posteriormente nuestro comportamiento, lo que vamos a hacer. Y de aquí podemos ya entrever lo que va a sacar Marx y Engels, ambos van a sacar tanto en su manifiesto comunista, como la ideología alemana, en sus varias obras que hicieron conjuntamente, en lo que va a ser el término de superestructura, claves en el marxismo, tanto lo que es la infraestructura como la superestructura. Evidentemente, cuando se habla de ideología, hay que traer al señor Marx, que planteaban, junto con Engels, planteaban que la ideología explica cómo funciona, o cómo se desarrolla cada sociedad según su modo de producción, lógicamente económico, ¿no? De alguna forma, esto está en el prólogo a la crítica, a la contribución de la economía política, ellos decían que el conjunto de relaciones de producción que forman la estructura económica, la infraestructura, es la base sobre la que se va a levantar la superestructura ya jurídica, política, incluso religiosa, ideológica, a la que van a corresponder las determinadas formas de conciencia social. Luego la economía, la infraestructura, esa estructura económica, va a marcar la ideología, que sería la superestructura. Aquí está Habermas, que lo vamos a relacionar ahora con este filósofo Jürgen Habermas, alemán, está todavía vivo, que
nació en el 29. La disciplina sociológica, que él va a estudiar mucho, que es una de las principales en sociología, que es la sociología de cómo conocemos, del conocimiento, ¿no? Y lo relaciona nuestra forma de interpretar y de querer cambiar la realidad en función de nuestros propios intereses. Esto es bastante, propiamente, interesante, porque los intereses son los que van a mover el mundo, de alguna manera, y hay que marcar bien cuáles son los intereses cuando hablamos de ideología. En la ideología siempre habrá esa tendencia, siempre, casi siempre habrá una tendencia a falsear la realidad en función del interés, o por lo menos lateralizarla o lastrarla de intereses, ¿no? Al escribir Conocimiento e Interés, Habermas habla en esa teoría de los intereses, de 3 tipos de interés. El interés técnico, que es el manipulador de la naturaleza, el interés científico y técnico, que sería el dominador de la naturaleza. El interés práctico, la praxis comunicativa, que se desarrolla en la interacción social. Y el interés emancipativo, que sería el interés crítico, el espíritu crítico, el desarrollo del individuo siempre dentro de la sociedad, pero siempre frente a la sociedad, o colaborando con la sociedad, pero enfrentado teóricamente, ¿no? Los intereses constituirían esas orientaciones para nuestra propia reproducción, nuestro mantenimiento y nuestra propia forma de ser y de constituirnos como humanos. Aquí están el señor Kant y el señor Ortega, que para completar y montar un poco esta parte ya final del componente filosófico, Kant fue uno de los que más estudió con su crítica de la razón pura el tema del conocimiento, una obra bestial, descomunal, en la que sentó las bases del conocimiento moderno. Todos sabemos hoy día, y hablamos en términos kantianos, llevamos 2 siglos y pico ya con nuestra forma de entender las cosas kantianas, ¿no? En la época kantiana, ¿no? Ciertas limitaciones y ciertos cambios, ¿no? Se dan 2 planos diferentes cuando un sujeto conoce un objeto, ahí hablamos de lo subjetivo y lo objetivo, pero existen distintos grados de conocimiento. Uno es la opinión, otro es la creencia y otro el saber. El saber sería propiamente la ciencia. Esto lo hablaba Platón en el mito de la caverna, cuando hablaba de los tramos, de la ascensión y la salida de la caverna, uno iba pasando de la opinión, lo que es el conocimiento sensible, a la creencia, etcétera, y al final a la inteligencia y a la dialéctica, ¿no? Pero Kant lo va a estudiar con bastante más detalle 22 siglos después. Y prácticamente más o menos la idea es que en la opinión se duda, es como un cierto riesgo intelectual, en la creencia apuestas, en gaditano diríamos es un poné con el acento en la E, es donde no sé muy bien de esto, voy a apostar por esto. Cuando Kant habla de los ideales de la razón pura, habla de lo que poner luego, trascendentemente y tal, ¿no? Y en la ciencia se contrasta. Esto lo va a retomar Ortega y Gasset cuando habla también de ideas y creencias. De hecho, escribió una obra que se llamaba así, que la hizo después de dar un curso en Buenos Aires, y no sé si luego lo impartió también en Lisboa, y ponía curiosamente una especie de extracto final de la obra, justo al final, y lo dedicaba a los niños españoles. Me recuerda un poco lo que han vivido los pobres chiquillos y las chiquillas que han vivido el confinamiento, en un entorno de televisiones, de pantallas y tal, escuchando a los mayores y las noticias del coronavirus, de la política y tal, ese mare magnum, ¿no? Decía Ortega a los niños: no hagáis nunca caso de lo que la gente opina. La gente es toda una muchedumbre que os rodea en vuestra casa, en la escuela, luego en la universidad, en la tertulia de amigos, creciendo en el Parlamento, en el círculo, en los periódicos. Fijaos y advertiréis que esta gente no sabe nunca por qué dice lo que dice, no prueba sus opiniones, juzga por pasión y no por razón. Como consecuencia de lo anterior, corolario, consecuencia de lo anterior, no os dejéis jamás contagiar por la opinión ajena, sino procurad convenceros, huid de contagio. Un poco esa especie de llamamiento a salir de la minoría de edad que dice Kant cuando dice: atrévete a pensar por ti mismo. Esa idea es muy importante porque esto nos va a llevar a cabo a analizar un poco mejor el tema de la ideología. Bueno, por último, antes de pasar a estudiar los tipos de ideología, aquí si hablamos propiamente en la definición sociológica de lo que es una ideología, pues un conjunto normativo marca, al valorar, marca más o menos cómo se debe actuar,
sobre ideas, creencias y emociones que están determinadas por la realidad y que son compartidas conscientemente por un grupo social. Claro, la idea es dar un poco esa carga identitaria a la gente que tiene un grupo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el Fútbol Club Barcelona, ahí en las gradas, que sigue apareciendo más que un club, ¿no? Es un club polideportivo, es un club que pretende otra cosa. Sabemos que dinero mueve el Barça, que la economía que hay detrás, la política que puede haber detrás, efectivamente como ellos dicen, pues parece que es más que un club. Pero tanto los clubes como las clases sociales, nacionalidades, todos los grupos de los que hablemos, grupos religiosos, sectas, partidos políticos, todos de alguna forma tienen una carga identitaria en torno a una ideología. Las ideologías son las que van a prescribir, van a marcar esa forma de actuar sobre la realidad social en todas sus manifestaciones. Por supuesto, ya entrando en los tipos de ideología, hay ideologías conservadoras, que son mantenedoras del sistema, restauradoras, que de volver al sistema persistente, conocemos en la historia española, varios periodos de restauración, reformistas, que pretenden una readaptación poco a poco, gradual del sistema, y revolucionarias, que pretenden un cambio fuerte, un cambio radical, súbito, ¿no? Normalmente las ideologías justifican los actos personales de los grupos y a menudo explican la realidad sin espíritu crítico y funcionando con lemas, consignas, con falsas creencias, prejuicios. Normalmente hay una cierta fractura, ¿no?, entre las ideas y el realismo al que pueden llevar después, ¿no? Pero las ideologías cohesionan los grupos, les dan sus intereses y de alguna forma construyen su propia realidad social. Es frecuente que muchas veces se conviertan utopías en distopías. Curiosamente, yo cuando se habla, por ejemplo, yo siempre le he explicado a mis alumnos que no es lo mismo ser islámico que islamista, o cristiano que cristianista, o marxiano con X que marxista. Marx probablemente nunca sería marxista. Él mismo nunca sería marxista. Esto es bastante contrastado, ¿eh? Él mismo reconocía incluso que su propia teoría tenía un alcance no tan largo, ¿eh? Una especie de utopía que podía de alguna forma derivar en una distopía. Bueno, las ideologías se originan casi siempre en alguna corriente filosófica. Podemos hablar del liberalismo de John Locke, Stuart Mill, Adam Smith, ¿no?, etcétera. Podemos hablar del socialismo, podemos hablar del anarquismo, de Bakunin, podemos hablar. Normalmente se insiste o se radicaliza alguna de sus ideas o de sus valores y siempre de una manera un poco interesada, ¿no? De tal manera que a veces una idea originaria, primigenia, fresca, se puede convertir luego en un ideal, de ahí crear un movimiento idealista, un idealismo, incluso un radicalismo, en su propia evolución. Por ejemplo, aquí tenemos varias: el capital, la idea de la acumulación del capital, de viene con la sociedad industrial, va a convertirse con el tiempo, con la propia conservación y crecimiento del capital, en un idealismo y un sistema socioeconómico capitalista con muchísimas también fortalezas y debilidades, como todo, ¿no? Pero igualmente la teoría de Marx derivó en el marxismo, la idea de ausencia de poder, el no poder, la ausencia de gobierno, derivó en el anarquismo político, o el tema de la identidad nacional, curiosamente de unas personas, de un colectivo, de una población, en un territorio, pero durante una época, porque por ese territorio pasan muchas poblaciones diferentes a lo largo de la historia, pero pueden llevar también a un radicalismo nacionalista e incluso a inventarse la historia directamente, ¿vale? En las ideologías políticas se suele manipular la realidad muchas veces en propio interés. Aquí tenemos algunas de las ideas políticas que se han desarrollado, de las ideologías políticas a lo largo de los últimos siglos, en el 20, liberalismo, socialismo, comunismo, fascismo, los integrismos de distinto corte, los populismos y los nuevos movimientos sociales que ya son desde hace tiempo ideologías, ¿no? El feminismo, el ecologismo, el pacifismo, el tema del reconocimiento de la identidad sexual y del género.
Normalmente los valores que se marcan o que se desean o a los que se aspiran cada población en determinada época vienen delimitados por sus necesidades, evidentemente. Podemos verlo aquí, por ejemplo, en el tema de la lucha racial, con Luther King, ¿no? Washington, con la bandera del arco iris, como una especie de reclamación de derechos que apuntan un poco por dónde va a ir esas propias ideologías. Este siglo pasado, el siglo XX, se ha denominado el siglo de las ideologías, porque fundamentalmente hubo ideologías muy masivas, seguidas muy masivamente, y que llevaron a guerras, a muchas guerras a lo largo del XX, y a lo que ha sido el aumento de propaganda, anquilosamiento adoctrinador, y que se ha notado en los medios de comunicación social casi hasta el final del siglo XX. Por ejemplo, los tres movimientos ideológicos fuertes de masa entre las dos guerras mundiales fueron el comunismo, fundamentalmente en Rusia, por supuesto en China, la República Popular China, el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania, que captaron seguidores muchas veces demasiado pasionales, devotos de sus líderes y con comportamientos bastante irracionales. De hecho, no sé cómo se puede catalogar una guerra, pero lo del siglo XX es absolutamente espectacular, la cantidad de fallecidos, muertos que han producido tanto las guerras como las posguerras, o las propias ideologías. Por ejemplo, si hablamos del comunismo en China, no fue tanto la guerra que tuvieron ellos al principio como luego la hambruna y lo que se creó del propio comunismo, que casi lo mismo que los 70 millones que murieron entre las dos guerras mundiales. 70 millones de chinos murieron a causa directamente, ¿no? Yo diría directamente casi del comunismo, de las consecuencias del comunismo. En España sabemos, hay distintas cifras, pero mínimo de fallecidos desde finalmente el medio millón y el millón, ¿no? En torno a 600.000 dicen algunos. Sabemos ahora que ha estado de moda de nuevo las novelas de este cronista de Chávez Nogales y tal, se ha vuelto a releer lo duro que fue aquello, ¿no? Hasta dónde pueden llegar las ideologías entre los propios vecinos, familiares, etc. Estas tres ideologías de masa se contraponían, eran contrapuestas al liberalismo, incluso a una versión un poquito más democrática, más masiva, que sería la anarquía. Bien, avanzando después de las guerras mundiales, ¿cómo ha ido derivando el tema de las ideologías? Pues en 1960 se hizo famoso el libro del fin de las ideologías, que algunos de alguna forma le achacaron que podía ser también una propia ideología, declarar el fin de las ideologías, el libro del norteamericano Daniel Bell, porque estaba viendo los cambios que se producían en Estados Unidos y cómo iba derivando todo esto, ¿no? En el fondo era, a partir de la segunda mitad del siglo XX, se ven como hay cierto agotamiento en las controversias ideológicas y se va optando por un pragmatismo sobre problemas reales. Un poco más tarde, en los años 70, 80, es cuando se materializan más, aparece lo que es la teoría de la deconstrucción de Jacques Derrida, del francés Jacques Derrida, la posmodernidad de Jean-François Lyotard, y emerge también el pensamiento débil de Gianni Battista. En el fondo son teorías relativistas frente a la fuerza de las ideologías, son más amoldables, de alguna forma son más débiles en el sentido de hacen más concesiones al individuo frente a las ideologías masivas del siglo anterior. Y a final del siglo XX tenemos una realidad que es la caída del muro de Berlín en 1989, que supone el final de la Guerra Fría y decae también el interés por las ideologías. Es como un aviso, una especie de... Estas cosas cuando ocurren al final de siglo son interesantes porque tienen mucho impacto social. De hecho hubo movimientos de apertura políticos. Aquí el profesor, el sociólogo de la Escuela de Economía de Londres, Anthony Giddens, ¿no? Trabajó y de alguna forma sugirió la tercera vía que intentó seguir Tony Blair, ¿no? Y entre medio podemos hablar de muchos movimientos, incluso del eurocomunismo, que eso fue un poquito antes, ¿no? Etcétera, pero van cambiando los... Y ya terminando el siglo tenemos un personaje muy importante que es Zygmunt Bauman, un sociólogo y filósofo polaco que murió en 2017, que habla de su teoría de la modernidad líquida. Consiste fundamentalmente en que la sociedad va cambiando de un modelo más estable, más sólido, más
más predecible, a movimientos más superficiales, más líquidos, más difíciles de controlar y que tienen esa base que ya se estaba creando un par de décadas antes del relativismo. Curiosamente, mucha gente ha dicho que la teoría de Nietzsche, el pensamiento de Nietzsche, ese individualismo relativista de Nietzsche, iba a tener más fuerza 2 siglos después. Vamos a ver, justo, pero ahí andaba un poco el tema de la flexibilidad, de la fluidez en la sociedad. En el fondo, lo que dice Bauman es que las redes sociales están cambiando lo que son las comunidades, digamos, de base, las comunidades de asiento de relaciones humanas que había presenciales, por unas comunidades suplentes, sustitutas, en las que se crean zonas de confort que no necesitan tantas habilidades sociales como para defenderla en público y tal, sin debate real, sin ningún debate, sin conflicto dialéctico, en la que lo que se escucha a través de las redes, lo que uno escucha es su propia voz, es decir, el coro de los agradecidos en todos los grupos de WhatsApp, en cualquier, los Twitter, en el Instagram, etcétera, siempre se busca el público, los influencers buscan el público, ¿no?, de alguna forma, y el reconocimiento. Esa es la trampa de las redes sociales, dice Bauman, lo dice muy claro. Hay que tener cuidado porque es lo fundamental y como aprendemos los humanos estando abiertos a los otros y a los que piensan diferente, ¿no? El diálogo real es hablar con gente que piensa diferente a ti, que no piensa igual, ¿no? Bauman lo tenía muy claro, decía que la gente utiliza las redes sociales no para unir, no para ampliar sus horizontes, sino para enterrarse en esa zona de confort y escuchar su propio eco. Como decía, que era muy placentero. Se ha producido una crisis de confianza en la democracia, se ha producido un descrédito en la política, por las propias redes sociales. El ejercicio de la política ha salido de los parlamentos, de los foros, de los salones, de los ayuntamientos, y ha salido de una forma, digamos, multi-individualista, muy aislada, un poco complicado, creando ciertas corrientes de pensamiento político, muchas veces un poco artificiosas, no vividas, algo diferente. Bueno, existe hoy día la creencia de que los líderes no solo son nefastos, son corruptos, son malos ejerciendo su poder, no son como los anteriores, sino además que son incapaces, ¿no? Y la gente ya no cree, dice Bauman, en el sistema democrático porque fundamentalmente no cumple sus promesas. Por supuesto, siempre ha denunciado también Bauman, como buen sociólogo, la desigualdad, que iba a aparecer, la desigualdad creciente que se podía producir. Bueno, y entro directamente ya en el análisis de razones y emociones dentro de la ideología. Luego hablaremos un poco de la polarización, que tiene esto mucho contenido, porque no es fácil hablar de estos temas. Es complejo, se mueven muchas cosas detrás y es casi toda una trama social, ¿no? Se mueve. Normalmente no son, antiguamente se creía que sí, pero las razones y las emociones por separado, como dos formas de trabajar distintamente y de impactar en la ideología, funcionan conjuntamente. Ya hace tiempo, relativamente tiempo, todos sabemos que el cerebro emocional es más antiguo, el sistema límbico, sobre eso se ha ido desarrollando el sistema racional a lo largo de la teoría de la evolución, a lo largo de la evolución propiamente, y los estudios hablan muy claramente de la importancia de la forma de irradiar las emociones. La neurociencia nos dice que están muy unidas, y vamos a analizar un poquito el tema de las emociones. La palabra emoción, que viene del latín, emotio, que es mover desde, o sea, hacia afuera, de dentro hacia afuera, desde, nos hace muy humanos, y de alguna forma nuestros sentimientos determinan nuestra forma de pensar, de hacer, incluso de involuntariamente funcionar, ¿no? Influyen en nuestra manera de pensar, en nuestra forma de recordar. El tema de los recuerdos es clarísimo, el juego de las emociones, en la forma de ilusionarnos, en la forma de proyectar el futuro, incluso a todos los niveles, ¿no? La incertidumbre, lo que uno no quiere perder, las apuestas, influyen mucho las emociones, y a veces parece que más que las razones. Antiguamente no se le daba importancia, pero hoy se cree que el principal papel de la razón es ese, el de orientar y equilibrar, poner orden
armonizar las emociones para integrar un poco nuestro pensamiento y nuestro comportamiento. Habría que hacer referencia a varios estudios sobre esto. Sabemos hoy día que los seres humanos, todas nuestras funciones tienen una base biológica. Cuando estudiaba filosofía, esa asignatura básica, para empezar a hablar un poco de filosofía, nuestra forma de pensar, y que eran los fundamentos biológicos de la personalidad, que es lo que de alguna forma se mueve y nos hace de alguna forma funcionar. Hace poco hice referencia también al tema del profesor, del doctor Rodríguez Delgado, ¿no? Con el tema de la estimulación eléctrica del cerebro y todo este tema. Pero funcionamos biológicamente y desde ahí hay que entender un poco cómo funciona. En un libro, Ignacio Morgado, que es del que hemos hablado antes, en su libro de Emociones e Inteligencia Social, habla de que ese cerebro racional se apoya en el emocional, que nuestros razonamientos están filtrados por nuestros sentimientos y que debemos recurrir a la inteligencia emocional. Es muy importante conocer y dominar esa inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional vivió un espaldarazo cuando Daniel Goleman publica su libro propiamente llamado así, Inteligencia Emocional, en el 95, en el que afirmaba eso, que el cerebro emocional es anterior al racional y que este ha derivado del anterior, y mantenía que esa inteligencia nos mantiene, de alguna forma nos hace poder controlar, entender nuestras emociones y poder controlar o comprender los sentimientos de los demás y desarrollar esa capacidad de la resiliencia, hoy está de moda, ¿no? Pero saber soportar las frustraciones, las presiones y desarrollar nuestras habilidades sociales. He traído esta ilustración aquí, esta frase dentro del libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, en la que dice que las tres facetas muy diferentes e importantes de la inteligencia emocional son expresar las quejas en forma de críticas positivas, la creación de un clima que valore la diversidad, que no la convierta en una fuente de lucha, de fricción, y el hecho de saber establecer redes diferentes, seguir conociendo personas que piensan de distintas maneras, leer libros distintos, viajar, conocer mundos diferentes, muy importante. Normalmente cuando hablamos de inteligencia emocional y hablamos de emociones, hemos visto muchas clasificaciones de emociones. Normalmente no se habla más de entre 4 y 12 emociones básicas. Ahí hemos traído 7 que creemos que son importantes socialmente. El miedo, porque marca la necesidad de protección. El afecto, porque marca esa necesidad de identidad, de vinculación al otro. La tristeza, marcar un tiempo de retiro, ¿no? La ira, que es un mecanismo que marca la necesidad de defensa. El asco, que marca lo repulsivo, la necesidad de repulsión, lo ahuyenta. La sorpresa, que se basa en la necesidad de aventura y de apertura. Y la alegría, que es una emoción expansiva, ¿no? Todo lo contrario a la tristeza, que es la necesidad de vida, de comunicarse. Nuestras emociones, según el psicoanálisis, muchas veces van enmascaradas en nuestras propias respuestas racionales, en esos de los mecanismos de defensa que hablaba Freud y que de alguna forma son justificaciones que hacemos a posteriori, muchas veces de determinados comportamientos o decisiones que hayamos tomado emocionalmente. El equilibrio se produce cuando conseguimos de alguna forma regular ese campo emocional con el razonamiento, cuando coincide, cuando una persona está integrada y se muestra más maduro, cuando lo que hace y lo que va relacionado, de alguna forma está relacionado con sus propias emociones, que es relacionado con su propia forma de sentir. Son las dos importantes, como hemos dicho antes, esos consejos del piénsate las cosas antes de hacerlas, o el piénsatelo 2 veces, etcétera, en el fondo vuelven a clamar la importancia de la razón para reconducir o poder de alguna forma controlar las emociones, pero también para animarlas, también para generar nuevas emociones. Cuando una persona tiene una afición, una pasión, el cine, la poesía, lo que sea, ¿no? El deporte, lo que sea,
de alguna forma, la razón, la representación, el adelantamiento racional sirve también para desplegar un poco el conocimiento del cine, hace que te pueda gustar más el cine, y es importante. Los propios comportamientos muchas veces están guiados directamente más por, como he dicho antes, por los valores y las emociones que por nuestros propios conocimientos. De aquí que sea relativamente fácil manipular a una masa, relativamente sociológicamente muy fácil manipular a un colectivo. Hay muchas formas de manipulación de todo tipo. Nuestras tendencias ideológicas tienen que ver más con el cerebro emocional que con la razón, muchas, y están mediatizadas nuestras opiniones políticas por la emoción. De hecho, dos ciencias sociales, la economía y la política, muchas veces están muy mediatizadas, en el caso de la política es evidente, pero incluso la economía está muy mediatizada por la creación de estados de ánimo, en mi opinión. Muchas veces hay cosas, movimientos extraños, ¿no? Cuando hemos vivido la crisis económica de 2008, de 2007 y 2008, lo que se creó en la sociedad y lo que se está creando con esta, ¿no? También, ¿no? Y de alguna forma la gente es más impulsiva o menos económicamente, o más lanzada o menos, muchas veces según el estado de ánimo y la capacidad de movilizarnos de una forma u otra, ¿no? Hay un libro también ya muy moderno, más interesante, que es el de este profesor de Economía Política en Londres, en la Universidad de Londres, que es Estados nerviosos, cómo las emociones se han adueñado de la sociedad, en el que nos, de alguna forma, argumenta que estamos enfrentándonos a un nuevo auge, han ocurrido bastante a lo largo de la historia, de extremismos y autoritarismos, que de alguna forma ignoran los hechos objetivos y dan lugar a regímenes y a lo que va a ser el populismo, ¿no? La agresión política. Un asesor de comunicación que curiosamente asesoró a Pérez Rubalcaba y asesorado al presidente de Andalucía, a Moreno Bonilla, otros muchos de distintas opciones políticas, que es Antoni Gutiérrez Rubí, en gestionar las emociones políticas, habla de que los estados de ánimo se han convertido en los auténticos, hoy día, los auténticos estados de opinión, y siente uno antes que piensa, ¿no? De alguna forma ya tiene como esa predisposición emocional, de alguna forma animal, de ánimo, no de animal de eso, sino más llena del ánimo al tema de la razón. Muchas veces votamos más con el corazón y esto pone ciertos límites a las promesas electorales. Como decía antes Bauman, normalmente somos muy repetitivos en leer y escuchar aquello en lo que creemos que nos reafirma, nos mantiene en nuestra zona de confort, y por eso es importante conocer nuestra emoción. Los políticos lo van aprendiendo, algunos lo saben de hace tiempo, pero lo van aprendiendo que es importante la comunicación emocional, la conexión emocional con el pueblo, con el colectivo al que se dirijan, ¿no? Y una política democrática se jugaría mucho, sería interesante en poder canalizar de base, o sea, no dirigida desde los propios políticos profesionales, desde base, canalizar lo que son las tendencias, la predisposición, los humores sociales, convertirlo en objetivos políticos. Ha sido así a lo largo de la historia. A mí no me tienen que decir que me van a luchar por la libertad desde arriba, sino que yo quiero sentir lo que es la libertad desde abajo, y con mis semejantes y colectivamente y con la sociedad civil que delega en la sociedad política, de alguna forma también utilizar las emociones. Bueno, aquí hay más trabajo sobre esto, reconozco que es un poco exhaustivo. Tanto Juan Fernández, un periodista, habla de este tema de las emociones, advierte de los populismos, de la evolución de los populismos, lo conocemos de sobra, pero que con las redes sociales, como todos sabemos, se expanden mucho más. Y el profesor de psicología y el investigador del Centro de Historia de las Emociones del Instituto Max Planck de Berlín, que está ubicado en Berlín, Edgar Cabana, dice que hemos pasado de un extremo a otro, de no prestar atención a las emociones, porque se veían frágiles, débiles. Ahora es el centro de la experiencia, es lo que yo siento, lo que me apetece, lo que yo deseo, cuando lo quiero, en el momento que...
y de alguna manera es muy difícil hacer una construcción social y política sobre deseos, sobre egos y sobre formas de esta manera de funcionar. Este giro emocional que se está llamando ahora, que está muy potenciado por las redes sociales y por los teléfonos móviles. Eduardo Vericat, que es un catedrático de Sociología de Sevilla, que ha estudiado mucho esto también, habla de que las emociones se han expandido evidentemente a las redes sociales y ahora todo llega a todos sin intermediarios de manera inmediata, y eso eleva el clima emocional, y todos lo vivimos y lo sabemos, sobre todo se nota bastante en la gente joven, cuando vemos cómo buscan el apoyo, los likes, ¿no? Los me gusta, no me gusta, y la relevancia que están cogiendo cada vez más los influencers con cientos de miles de seguidores. Y cuando vemos muchas veces determinadas redes, una de las que más se nota es Twitter, muchas veces son redes que manifiestan mucho la indignación social, porque son redes muy espontáneas, muy inmediatas, son frases cortas, que prácticamente no dan tiempo de argumentar, sino de decir lo bueno que soy yo y lo malo que son los míos y lo malo que son los otros. También el tema de los emoticones, que los tenemos ahí también, que influyen un poco en la visión. Ya en la teoría sociológica de los años 80 se ha prestado este interés a las emociones, como hemos dicho, y las ideologías políticas hasta ahora eran mucho más racionales, no salíamos de las 4 o 5 en las que funcionábamos, y no se tenía en cuenta apenas el tema de las emociones. Hay una cosa que me llama la atención muchas veces cuando hablamos de las diferencias que son mínimas o las actividades artificiales, que es lo que aparecía en la película de La vida de Brian, cuando en el circo romano, no sé, recuerdo si era un anfiteatro, están hablando allí los judíos y de alguna forma se están planteando un poco de a qué partidos pertenecen, de qué sección del partido son, y dan una conversación que aparece: ¿vosotros sois del Frente Judaico Popular? Y dice: no lo tengo muy claro, ¿del Frente Judaico Popular o del Frente Popular de Judea? O de la Unión Popular de Judea, o de la Unión del Frente Popular Judaico, ¿no? Esto lo hemos vivido, en este país lo hemos vivido, en el campo político, ¿no? Hoy día, más que muchas veces la denominación, el liderazgo se está ejerciendo no tanto a las ideas como a posicionamientos personales. Bueno, voy terminando. Lo que se usa muchas veces en el debate político son la persuasión, la propaganda, la exaltación, la soflama, los mensajes políticos algunos incendiarios, y no solo en el terreno político, no solo en el debate político, sino también en la calle y en el mundo del artisteo, también. También ocurre que el miedo muchas veces a ciertos bloqueos, a ciertos recortes en la libertad, nos hacen ceder muchas veces de manera, en nombre de la seguridad, nos hacen ceder muchas veces en ciertas libertades que son peligrosas de perder, ¿no? Cuando Erich Fromm, otro psicoanalista, hablaba del miedo a la libertad, estudiaba esa relación que ha tenido siempre, esa relación imposible, ¿no?, entre libertad y seguridad, ¿no? La dificultad de eliminar la incertidumbre, y muchas veces la necesidad de seguirnos llevar por alguien que nos conduzca, y a veces hasta por una personalidad autoritaria, ¿no? Bueno, podemos hablar, finalizando, de la deriva que se ha producido del bipartidismo al multipartidismo en nuestro país. Es mundial, pero en nuestro país se ha visto incluso en las últimas elecciones catalanas, en las que los independentistas iban en varios grupos diferentes. Los últimos años hemos visto la aparición de nuevos partidos, que muchas veces basados en sentimientos colectivos, de preocupación, de indignación, de protesta, de miedo a lo nuevo, etcétera, más conservador, menos, miedo a la inmigración, etcétera. Y es que realmente, como dice Arias Maldonado, profesor de Ciencia Política de Málaga, de la Universidad de Málaga, el impacto de la crisis y la eclosión de las redes sociales han coincidido con la irrupción de ideologías calientes, que frente al liberalismo frío apelan a sentimientos y a menudo se basan en fake news que logran difundir con una facilidad que antes no existía. Terminamos este último apartado de polarización, populismos y democracia, hablando de esto que estábamos ya anunciando de alguna manera, cómo se polariza
interesadamente la política, para conducir a intereses partidistas sesgados, probablemente sesgados, y se utiliza muchas veces movilizando las emociones, muchas veces más básicas, ¿no? Lo que ocurre es que cuando actúas es un camino muchas veces de ida y no de vuelta, es decir, se enrocan las posiciones, de alguna manera los planteamientos se enquistan y es difícil salir muchas veces del sectarismo al que pueden llevar los partidos. Los populismos suelen aprovechar esto, generan este sesgo, y de alguna forma es una coartada fantástica, como dice Becerra Vila, para la polarización, que en el fondo no es la consecuencia, sino que es la que crea propiamente nuestros problemas, es la que nos está de alguna forma trayendo por la calle de la amargura, así de claro. Muchas veces se aprovecha la política o el micrófono y las redes sociales para manipular. Hoy conocemos muy bien, porque desde hace unos cuantos años no solo se habla de fake news, sino de posverdad. El término de posverdad, que la Real Academia de la Lengua Española define como una distorsión deliberada de la realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Añade además la propia Real Academia que los demagogos son maestros en la posverdad. En el fondo se juega mucho al terreno de la desinformación, de la manipulación, apelando a las emociones. Se trucan vídeos, hemos visto en el confinamiento una cantidad de bulos de todo tipo, no solo políticos, sino de todo tipo, con el tema mismo de las vacunas. La información se distorsiona y eso siempre interfiere, obstaculiza, amenaza, dificulta el diálogo y el entendimiento, el consenso, que es fundamental en democracia. Lo que no hay que perder nunca es esa capacidad crítica fundamental de libertad dentro de la sociedad. De alguna forma, cuando ya no importa la verdad, cuando lo que importa es introducir, mediar, persuadir para de alguna forma radicalizar los comportamientos y sacar beneficios de ellos, muchas veces se va contra el sentido común, y al ir contra el sentido común y se abonan estos terrenos de crispación, de populismo, etcétera, el principal enemigo de la democracia está ahí, en los que muchas veces dicen que defienden la democracia. Puede estar ahí, no se busca propiamente ese espíritu democrático que se basa claramente en el diálogo con el otro. En los momentos sociales que estamos viviendo, las redes sociales son las que inventan, de alguna forma potencian mucho, los que están detrás de las redes sociales, evidentemente, una propaganda manipulada que crea una realidad paralela que siempre le interesa al bando político de turno, al que está por detrás, y que tiene ese impacto negativo en la democracia. Ahí conocemos muchas estrategias de manipulación mediática, y este libro que se hizo famoso de Chomsky. Hay unas cuantas: el entretenimiento y la distracción, lo que ya los romanos utilizaban, ¿no? El circo, el fútbol, lo que sea. Entretenimiento y la distracción, la educación deficiente, una educación deficiente, poco clara, esa amalgama educativa de no saber hacia dónde ir. La educación es fundamental, si no, no se sabe uno qué hace, porque la idea es conocer los fines, hacia dónde se quiere ir. Esto es claro, absolutamente claro. Y las reformas que hemos visto, es lo que vemos procedimientos, vemos ahora esto, lo otro, pero no sabemos a dónde vamos, y es muy importante saber hacia dónde queremos ir. La extensión de la mediocridad y de la vulgaridad, y el apoyo de mensajes emotivos no reflexivos. El populismo busca esa manipulación, esa demagogia, crea sentimientos victimistas, buscan culpables, dividir, buscan extremismo, descalificaciones, y de alguna forma siempre con ánimo destructivo, ¿no? En el fondo porque necesitan ese salvador, ese autócrata, ¿no? Ese salvador que va a venir a solucionar todos los problemas. En filosofía, dice Eduardo Infante. Eduardo Infante es un profesor muy didáctico, porque trabaja mucho la pedagogía de la filosofía, es profesor de instituto. Dice que la filosofía siempre nos ha incitado a sospechar de los populismos que mediante una demagogia emocional ofrecen mesías y salvapatrias a cambio de nuestras libertades y derechos.
El bien común, hacia donde deberíamos apuntar como sociedad, solo se puede identificar por medio del diálogo racional, como veíamos con Sócrates. Volvemos aquí a comentar algo sobre la crispación, la radicalización, el discurso del odio, la división y la instalación de ese pensamiento binario. Yo creo que bastante pasado ya socialmente. La política vive de eso, ese pensamiento binario del nosotros y ellos, esa idea de siempre, catalogación de unos y otros. Por eso es bueno, muy importante que haya espacios de centro y gente que rompa con esa dinámica entre de nosotros y ellos. El partidismo negativo, en el fondo, es eso, ¿no? Más que lo que yo quiero, lo que no quiero de ti, ¿no? Es el rechazo, la versión del grupo contrario, ¿no? Cuando se le mira de reojo a ver lo que van a hacer los otros para yo ahora hacer esto. Y por supuesto que es un gravísimo error dividir, hacer compartimentos cerrados, estancos, lo que es la ideología, la militancia partidista, la nacionalidad, la religión, el sexo, el género, lo mismo, no exactamente lo mismo. En el fondo, lo importante es buscar lo que muchas veces hemos pensado que es lo principal, ¿no? No foros solo de diálogo, espacios para que pueda permear la sociedad civil, sino establecer puentes. Lo principal es establecer puentes. Lo fácil, lo cómodo, lo simple, lo infantil es polarizar. Eso lo hace cualquiera, eso es muy fácil, eso no tiene. Lo difícil es gestionar. Lo difícil es gestionar. Voy a terminar con una afirmación de Adela Cortina. Voy a decir un par de cosas más, pero de Adela Cortina, una filósofa bien conocida en este país, que en una entrevista a la revista Ethic, Pablo Blasquez, decía textualmente, avisaba de los dogmatismos tecnológicos, en la entrevista del año pasado, de hace un año exactamente, y decía: la gente que están atizando el conflicto y la polarización están haciendo un daño enorme. Ya está bien de conflicto, ya está bien de polarización, de supremacismo, de luchas sectarias e ideológicas. Por favor, busquemos lo que nos une, que es mucho, porque creo que todos nosotros valoramos la libertad, la igualdad, la solidaridad, el diálogo y la construcción del futuro. Otra vez a los clásicos, por favor, busquemos eso que Aristóteles llamaba la amistad cívica. Los políticos no tienen que ser en absoluto los protagonistas de la vida social, ni tienen que ser quienes nos den recetas de felicidad. Lo que tienen que hacer es simplemente ser los gestores en la vida cotidiana para que las personas y los ciudadanos podamos llevar adelante nuestros planes de vida. Creo que es bastante contundente, es bastante claro, con una cordura enorme. Hemos pensado muchas veces, hemos constatado, y dice el otro eminente sociólogo, es el Emilio Lamo de Espinosa, ¿no? Catedrático emérito de sociología, dice que nada es más poderoso y peligroso que la ideología, ya sean religiosas, nacionales, de clase. ETA fue pura ideología. El separatismo catalán lo es, el yihadismo lo es. Todos carentes de justificación. Y por supuesto lo son el fascismo y el comunismo, aunque en España todavía tenga una cierta tolerancia. Porque en el fondo es lo que decía, cuando Marshall McLuhan decía que el medio es el mensaje. El medio es el mensaje, y a golpes de tuit, los tuits están entrando en ideología postmoderna, entran como un guante, entran perfectamente. Entonces, de alguna forma es un aviso serio. En la filosofía siempre hemos aprendido, siempre hemos sabido que se aprende mucho más dialogando, debatiendo con gente distinta, que hay que tener perspectivas abiertas, conocer personas diferentes, ser empáticos, leer mucho, viajar, con recetas de toda la vida, ensanchar nuestro perímetro de inclusión, ¿no? y tener predisposición para colaborar con los demás. Y es evidente que en el actual contexto socioeconómico en el que estamos hay que hablar de la parte esta negativa, que estamos hablando de la ideología, de los prejuicios, pero lógicamente también sería cuestión de otra conferencia hablar de los beneficios de la ideología, que por supuesto que los tienen, ¿no? Nos posicionan ante cualquier hecho, son referentes necesarios, lo han sido históricamente para aglutinar, para conquistar libertades y derechos, para buscar la justicia, para luchar contra las desigualdades. Y siempre las ideologías serán necesarias, esa visión, esa cosmovisión, esa visión general de apuesta por un trabajo, una actividad social mantenida durante un tiempo, será muy importante en política y en economía. En el fondo todos sabemos que solo hay dos formas
de funcionar socialmente y es equilibrar entre la producción y la distribución. Las dos leyes básicas, las normas básicas en política económica son producir y distribuir, saber producir bien y saber distribuir. Normalmente los gobiernos, por sus preferencias ideológicas, los de izquierdas han funcionado más de una forma y los de derecha más de otra. Unos son partidarios de más Estado, de más sociedad del bienestar, de más impulsar el gasto, de lo que todos sabemos, aunque luego se queden ciertos problemas económicos y el crecimiento económico sea menor. Y las derechas apostarán siempre por el equilibrio presupuestario, por el impulso de la organización y la libertad empresarial y por la limitación del Estado, ¿no? De alguna forma también por menores impuestos. Ese juego funciona. Se puede funcionar multipartidísticamente también de esa manera, no solo con el bipartidismo, se puede funcionar perfectamente, pero ahí estamos, ¿no? Termino con esta diapositiva, que esta ponencia lo que ha intentado, lamento haber sido demasiado extenso, difícil el tema y es difícil sintetizar, lo he tenido que hacer mucho porque es complicado, pretende hacer una llamada a la importancia de seguir buscando política y democráticamente las argumentaciones, los pactos, el bien común frente a la mirada corta de los particularismos partidistas, interesados y egoístas que pretenden la imposición más que la convicción. El poder no se puede imponer a base de ideologías basadas en manipulaciones, prejuicios, en exabruptos, en resentimientos, sino democráticamente, respetando todas las opiniones de todos los ciudadanos en libertad y apostando por el contraste de ideas, el diálogo y las opciones mayoritarias. A los políticos hay que recordarles sus responsabilidades. Son delegados nuestros para trabajar y para gestionar las organizaciones socioeconómicas y políticas, ¿no? Y es también muy importante que la sociedad civil, animamos desde aquí, el propio Ateneo lo hace, animamos desde aquí a que independientemente de la política se continúe luchando con altura de miras por la libre circulación de ideas, por una información cultivada y veraz y por la libertad. Terminamos con un pequeño homenaje al señor Forges y muchas gracias por su atención y por su paciencia. Gracias.